Pues yo eso de divorcio entre lo político y lo económico no lo veo muy claro. La verdad es que en mi interpretación la abstención es reflejo de un estado de fatiga democrática, de cansancio, de decepción, de desesperanza. Los venezolanos estamos perdiendo la fe en el voto, en el sistema democrático, y a pesar de que había una gran oportunidad para cambiar el gobierno, porque más del 75% de los venezolanos en todas las encuestas aparecía con deseos de cambiar el gobierno, sin embargo, a la hora de votar prefirieron no votar. De modo que parece que en alguna medida hay divorcio entre lo que está sufriendo la gente y el hecho de no haber utilizado un instrumento tan propicio para cambiar al gobierno como es el voto. ¿Cómo hacemos para que en las próximas elecciones haya más participación? Creo que es un problema de liderazgo. Es un problema de que haya alguna fuerza y algunas personas que le propongan al país un mensaje atractivo, es decir, una propuesta que interprete los anhelos, los sueños, las frustraciones que está padeciendo la población. Entonces, eso es importante para movilizar a los electores. En las últimas elecciones, las del 20 de mayo, ni el gobierno ni los candidatos de la oposición fueron capaces de motivar al electorado. El electorado se sintió muy desanimado a participar en las elecciones y no es la primera vez que ocurre. Ya desde 1993 vienen manifestándose síntomas de una especie de democracia sin pueblo. La gente no participa en las elecciones. En el 93 y en el 98 fue 40% la abstención. En esta oportunidad, evidentemente, fue bastante más de 50% la abstención. Yo soy partidario del diálogo, pero desde luego el diálogo debe ser serio. No debe ser un show mediático para poner un espectáculo en la televisión. El gobierno tendría que estar dispuesto a aceptar que hay muchas cosas que tiene que rectificar, que los venezolanos estamos sufriendo mucho por el alto costo de la vida y por la inflación. El gobierno tendría que tener, claro, propuestas para rectificar y modificar su política económica. Tiene que estar consciente del desabastecimiento de alimentos y de medicinas. Y el diálogo tendría que ser, bueno, ¿cómo vamos a resolverle a los venezolanos este tipo de problemas? El hambre, el desabastecimiento, el alto costo de la vida, la inflación, el desorden monetario, el desorden institucional democrático. Esto es terrible. Tenemos un gobierno que no se sabe si es gobierno o no es gobierno, una Asamblea Nacional que destituye al presidente cada 2 o 3 meses. El presidente sigue al frente de su responsabilidad. Es una situación, hay un Tribunal Supremo dentro de Venezuela y un Tribunal Supremo fuera de Venezuela. Es decir, un desorden, y hay una Asamblea Constituyente que nadie entiende y que no tiene ningún sentido. Un desorden institucional muy grande que tendría que ser objeto de un diálogo entre los factores más importantes del país. No digo yo solamente entre los dirigentes políticos del gobierno, de la oposición, sino un diálogo con el país. ¿Cómo hacemos los venezolanos para enderezar esta situación tan dramática que ya tiene tantos años castigando la calidad de vida de los venezolanos? Pues el panorama es terrible porque tenemos una crisis política que ya la describí un poco. Tenemos un gobierno muy malo, que lo está haciendo muy mal, que ha sido derrotado por la abstención, porque el gobierno lo que hizo fue lograr un voto de cada 4. De modo que apenas el 25% de los electores potenciales del registro electoral le dieron confianza al gobierno, 75% no, o votaron por la oposición o no votaron. Hay una crisis política, hay una crisis económica inmensa, descomunal, inflación y recesión al mismo tiempo, y las dos en grado superlativo. Hay, en tercer lugar, una crisis social, hambre, gente que se está muriendo de hambre, de falta de asistencia médica, de falta de medicina. Hay un problema ético, una corrupción generalizada.
Y encima tenemos un problema internacional, un gobierno que está aislado de la comunidad internacional y de los países que tradicionalmente fueron amigos de Venezuela. De modo que esta situación es muy delicada, muy grave. Hasta ahora no ha sido posible construir una alternativa democrática seria frente al gobierno. La gran tarea que tendríamos los que queremos cambiar este gobierno es construir una alternativa seria que merezca la confianza de los ciudadanos. El mensaje para todos los sectores, todos los grupos, todos los partidos que son opositores pero que lucen como muy anarquizados, como muy divididos. Mi mensaje es muy sencillo, muy simple. Pensar en Venezuela y en los venezolanos, en el drama que estamos viviendo los venezolanos. Venezuela y los problemas que tenemos los venezolanos son mucho más importantes que cualquier agenda partidista, que cualquier ambición personal, que cualquier proyecto sectario. Tenemos que pensar en el país y procurar una política que interprete el momento, que interprete a los venezolanos y que tenga mucho de generosidad, de buscar la solución de los problemas nacionales y no cómo hacemos para que fulano sea presidente o para que el partido tal tenga más votos que el partido cual. Lo que hay es que buscar la unidad nacional alrededor de un programa de recuperación de Venezuela.